Siempre me dijeron que en el monte maldito era tierra de nadie. Incluso los animales evitaban sus senderos y los árboles crecían retorcidos, como si trataran de huir de algo enterrado en sus raíces. Nadie subía ahí, excepto mi abuela. Ella solía ir todos los martes al atardecer, llevando una canasta cubierta con un trapo rojo. Nadie sabe lo que contenía y nadie se atrevía a preguntarle. Cuando era niño, una vez me atreví a seguirla. La vi caminar entre la niebla, que parecía brotar del suelo, como si la tierra estuviera exhalando secretos. La seguí hasta que llegó a un claro escondido, donde el aire era espeso y olía a tierra húmeda y carne quemada. Allí había otras mujeres, muchas, algunas tan viejas que apenas se podían sostener en pie, otras jóvenes con ojos que brillaban como carbones encendidos. Rodeaban un círculo de piedra y cantaban en una lengua que dolía en los oídos. Y en el centro, un árbol seco colgaba de sus ramas muñecos hechos con lo que parecían eran huesos y cabello humano. Mi abuela se quitó el pañuelo de la cabeza y vi que tenía marcas en el cráneo que palpitaban como si algo quisiera salir de ella. Ella también comenzó a cantar. Yo retrocedí, pero una de las brujas volteó y me miró directamente. Tenía la boca cosida con un hilo negro, pero aún así, en mi cabeza, escuché un susurro. Lo has visto, ahora eres parte. Corrí como pude, tropecé, me raspé las manos, las rodillas, pero eso no fue suficiente motivo para detenerme. Nunca le conté a nadie, jamás volví a mirar a mi abuela a los ojos. Nunca supe si ella sabía de mi presencia aquella noche. Pasaron los años. Mi abuela murió dormida sin una sola arruga en su rostro. En su funeral, nadie lloró, ni siquiera mi mamá. Después de su entierro, la gente del pueblo comenzó a desaparecer. Primero animales, luego niños. Un día, subí al desván de su antigua casa. Allí encontré su diario. Estaba escrito con tinta rojiza y la tapa estaba cubierta de piel, la cual decía: nosotras no morimos, solo cambiamos de piel. El monte maldito nos guarda, nos alimenta, y cuando una cae, otra debe tomar su lugar. Al final del diario había una página con una tinta roja en la cual decía mi nombre. Esa noche soñé con el círculo de piedra y con las brujas, porque no me cabe la menor duda que eso eran brujas, que me ofrecieron una canasta. Esta vez, la canasta estaba sin cubrir, y dentro había un corazón latiendo. Desde entonces, escucho sus cantos cada martes al atardecer, y mis pies se mueven solos, caminan hacia el monte, hacia el claro, hacia mi destino, porque yo lo he visto, y ahora soy parte. En el pueblo donde crecí, había una casa abandonada al borde del río, justo donde crecía un viejo árbol de sauce seco. Todos los niños le teníamos miedo. Decían que ahí vivía una bruja. Nadie la vio jamás, pero todos conocían a alguien que había oído susurros o visto sombras desde la ventana. Mis padres siempre me decían que no fuera por allá. Son puras historias, decía mi papá. Pero no te acerques, agregaba mi mamá, sin mirarme a los ojos. Cuando tenía 14 años, un amigo del colegio, Luis, me retó a entrar a la casa del sauce. Era de noche. El trato era sencillo: entrar, subir al segundo piso y tomar una foto desde la ventana. Si lo hacía, me pagaba una semana del almuerzo, y yo claramente que acepté. Entré y la casa olía a humedad y a algo más, como a pelo quemado. Las tablas crujían bajo mis pies y el aire estaba helado. Subí las escaleras despacio. Con la linterna del celular
temblando en mi mano. En el segundo piso había una habitación con una cama podrida y símbolos tallados en las paredes, extraños, como espirales mezcladas con letras que no reconocí. Me acerqué a la ventana para tomar la foto, y fue entonces cuando escuché un susurro. ¿Tú también quieres quedarte? Me giré de golpe. No había nadie, solo el aire frío y ese sauce muerto meciéndose sin viento. Pero al mirar la foto, no era yo quien había tomado la imagen. Yo estaba en ella, parado frente a la ventana, con una mujer detrás de mí, vestida de negro, con la cara tapada por un velo. Grité, corrí escaleras abajo y me tropecé, rodando hasta la salida. Luis me esperaba pálido, con los ojos abiertos como plato, y me preguntó, ¿Quién era esa mujer? ¿Cuál mujer? ¿De qué hablas? Me mostró su celular y había estado grabando desde afuera. Y en el video, justo antes de que yo saliera corriendo, se ve claramente como una figura femenina me observa desde el segundo piso. No estaba detrás de mí, estaba dentro de la habitación, desde antes de que yo subiera. Después de eso, todo cambió. Comencé a tener pesadillas, la misma cada vez. La mujer de negro, sentada frente al sauce seco, con una vela encendida y mi foto en las manos, me decía que ya me había visto, que sabía mi nombre, que la había despertado. Una noche, encontré en mi cuarto uno de los símbolos tallados en la casa. Estaba dibujado con tierra en mi escritorio. Nadie más había entrado. Mis padres decidieron enviarme con mi tía a otro estado por un tiempo. No les dije todo, solo que algo me estaba asustando. Al irme del pueblo, pasamos cerca del río. Miré por la ventana y ahí estaba, el sauce, pero ya no estaba seco. Tenía hojas negras y debajo del árbol una figura, sentada, inmóvil, sosteniendo una foto, la mía. Me llamo Javier. Esto que voy a contar me pasó hace 5 años, cuando me fui a vivir un tiempo con mi abuelo a un rancho cerca del pueblo de San Mateo, en Oaxaca. Yo tenía 20 años y estaba pasando por una mala racha en la ciudad. Quería desconectarme del ruido, del estrés, y mi abuelo me ofreció quedarme con él una temporada. Desde que llegué, noté que algo no era normal. Era algo que no pudiera señalar directamente. El ambiente, el silencio, los perros que ladraban hacia el monte todas las noches, los ancianos del pueblo que se persignaban cuando caía el sol. Mi abuelo don Samuel era un hombre serio, fuerte a pesar de sus años. Siempre andaba con un machete en cinto y un rosario en el bolsillo. Pero a pesar de lo duro que era, cada noche, antes de dormir, cerraba con tranca todas las puertas y ventanas y me decía lo mismo: no salgas. Si escuchas ruidos, aunque te llamen por tu nombre, no salgas. Yo pensaba que exageraba, hasta que pasó la primera noche. Eran como las 2 de la mañana. Escuché unos pasos fuera, luego un aullido, pero no como de un perro. Era más grave, más profundo, como si un hombre estuviera imitando un lobo. Me levanté y me asomé por la ventana. No vi nada, pero escuché que algo rascaba la puerta, y entonces lo oí. ¡Chit! ¡Javier! ¡Chit! ¡Javier! Era la voz de mi madre, suave como si viniera de otro lado de la puerta. Pero yo sabía que mi madre estaba a 7 horas de distancia. Quedé paralizado. El aire se volvió denso. El rasguño en la puerta se convirtió en golpes suaves, como si alguien tocara con los nudillos. Javier, ábreme. Soy yo. No me reconoces. Me alejé de la puerta lentamente y me metí en la habitación. Mi abuelo ya estaba despierto. Tenía el machete en la mano y rezaba en voz baja. Me vio.
Me hizo una seña para que no dijera nada y me señaló al suelo. Había espolvoreado sal en línea recta frente a la puerta. Los golpes cesaron, pero luego escuchamos un gruñido y risas humanas, pero deformes, como si vinieran de una garganta animal, muy guturales. Esa noche no dormí. A la mañana siguiente, mi abuelo me sirvió el café y me dijo: hay cosas que no se pueden explicar con lógica. Son antiguos, están ligados a la tierra, al monte, al aire. Se les llama nahuales. No todos los nahuales son malos, pero hay uno en estas tierras, desde antes de que yo naciera. Cambia de forma, imita voces, engaña, se alimenta del miedo. Me contó que antes un hombre vivía en el cerro, un curandero poderoso, pero su alma se corrompió, se volvió oscuro, comenzó a robar animales, luego niños. Lo atraparon y lo quemaron vivo, pero dicen que no murió como hombre, sino como bestia. Desde entonces aparece cada cierto tiempo, buscando a quien pueda devorar o heredar su maldición. Una semana después, las cosas escalaron. Un vecino encontró a todos sus animales muertos, degollados, pero sin una gota de sangre. Esa noche, el cielo estaba raro, rojizo, como si hubiera una tormenta eléctrica que nunca estalló. Me desperté por el ruido, gritos afuera. Mi abuelo salió armado. Yo lo seguí con una linterna. Al llegar al corral, lo vimos. Era una figura enorme, peluda, como un cruce entre hombre y lobo. Tenía la cara alargada y los ojos eran humanos y brillaban. Mi abuelo alzó el machete y gritó un rezo en náhuatl. La criatura retrocedió, pero no huyó. Me miró y me habló. Tú tienes su sangre. Eres de los nuestros. Luego desapareció. Se desvaneció como humo. Mi abuelo cayó de rodillas. Le sangraba la nariz. Dijo que ese tipo de energía no era natural, que el nahual me había marcado. Al día siguiente me fui del rancho. No pude soportarlo más. Mi abuelo me abrazó y me dio un costal pequeño con sal, un amuleto de obsidiana y un papel donde escribió algo que nunca quise leer. Volví a la ciudad, pero desde entonces algo me sigue. A veces escucho mi nombre cuando estoy solo. A veces los espejos devuelven un rostro que no es del todo mío. Y cada noche de luna llena sueño con el monte y con la voz que me llama. Eres de los nuestros.